Sean bienvenidos. Nuevamente les damos a todos la bienvenida. Y como decía al principio, pues gracias a Dios que estamos aquí, que nos permite reunirnos. ¿Por qué soy tan reiterativo en esto? Porque estamos hablando precisamente de las señales antes de fin. Estamos hablando de cómo Jesús anuncia ya su pronta venida. También hemos hablado de que pues todas estas señales que ya se están cumpliendo, pues la intención de Jesús pues es que entendamos y nos apercibamos, ¿no? que tomemos, por decirlo de alguna manera, que tengamos la precaución de arreglar nuestra vida, de estar preparados para su venida. Entonces, seguimos con los temas de Mateo 24. La enseñanza de hoy la he titulado Gran Tribulación para la Humanidad. Entonces les decía, pues gracias a Dios todavía podemos reunirnos, todavía podemos congregarnos, pero habrá el tiempo en que tampoco vamos a poder congregarnos. Habrá tiempo en que la persecución hacia los cristianos o los que quieran ser cristianos va a ser feroz, ¿no? De alguna manera se va a prohibir las reuniones, ¿no? Congregarnos, como ya se está, y esto ya lo empezamos a ver. ¿Cómo? Pues ahora, si tú vas y repartes un volante en el metro, está prohibido, ¿no? Si tú predicas con una bocina en la calle, también. Entonces, de alguna manera ya se está dando todo esto. Va a llegar el punto en que también nos van a prohibir congregarnos, ¿no? Pero Dios es bueno y siempre nos da la salida y nos da los medios, nos da las maneras de hacer su voluntad, ¿no? Entonces, pues atendamos las reuniones, esforcémonos en congregarnos, esforcémonos en llegar temprano, esforcémonos en atender lo que Dios habla. ¿Qué te habló hoy Dios a ti en lo personal? ¿Qué te habló Dios en lo personal hace 8 días? Lo que Dios nos hable en cada reunión hay que ponerlo por obra, hay que llevarlo a la práctica. De todo esto se trata de eso, ¿no? Que atendamos la voz de Dios. Entonces, pues esa es la intención también de las señales, que nos apercibamos, que tomemos decisiones, que cambiemos nuestra vida, que nos consagremos más a Él, ¿sí? Porque Jesús ya no tarda y lo estamos viendo, ¿no? Vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias Señor Jesús porque nos permites reunirnos. Gracias Señor Jesús por tu palabra. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que hoy hables tú, Señor, porque queremos escucharte a ti y no al hombre, Señor. Padre, toma el control de esta reunión, toma el control de todo lo que se diga. A mí, Señor, dame de tu gracia para la exposición de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, te lo pedimos. Amén. Hace 8 días entonces hablábamos de Mateo 24:14 y dice, donde dice, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces veíamos algunos ejemplos donde creemos o podemos tener la creencia de que son países herméticos y tan cerrados que el evangelio no ha llegado a esos países, pero cité algunas cifras donde se supone o podemos creer que el evangelio no ha llegado y resulta que hay miles y en algunos casos millones de cristianos en esos países, ¿no? Aquí lo importante es, dice que vendrá el fin cuando el evangelio llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces imaginemos tribus aisladas, por ejemplo en el Amazonas, una selva tan espesa, tan densa, donde no es tan fácil llegar a las profundidades de la selva. Entonces veía algunos reportajes donde ciertamente ya se ha llegado a esas tribus, a tribus aisladas que llevan toda la historia del hombre aisladas y que hasta hace poco el hombre
ha llegado, el hombre civilizado. Y lamentablemente yo veía en ese reportaje, pues no, que llegó un misionero a llevarles la palabra. ¿Saben por qué llegaron hasta esos lugares? Por llevar el internet satelital. Y entonces parte de ese reportaje era cómo ha cambiado la vida de esas tribus con el internet, y ha sido para mal. Porque en ese reportaje, como ya tienen internet, ya tienen teléfonos inteligentes, entonces los hombres, los varones, los adultos, están en el teléfono, están experimentando, están leyendo, están viendo, y dejan de hacer todo lo que hacían para subsistir, para vivir. Está pasando lo mismo que pasa aquí. Se les da un teléfono a los niños para que el niño no delata, para tenerlo entretenido. Entonces la llegada del internet a esas tribus ha sido para mal. Bueno, de esa misma manera es posible llegar a esas tribus para darles el evangelio, ¿sí? Utilizando esos medios. Entonces el objetivo es que pensemos cuánto tiempo faltará, cuántas personas faltarán de ser evangelizadas, cuántas tribus faltarán de encontrar para llevarles el evangelio, ¿no? Son muy pocas, porque la tecnología ya juega un papel muy importante en estos tiempos. Y por medio de la tecnología se puede ya llegar a esos lugares. Entonces, el énfasis está en eso. ¿Cuánto tiempo tardará para la venida del fin? Porque dice la Escritura, y vuelvo a citar Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, pues no está lejano ese tiempo, no está lejano, ¿no? ¿Cuánto tiempo falta? Solo Dios lo sabe, porque solamente Dios lo sabe, nosotros no. Nadie puede decir cuándo, pero dadas las señales, estamos muy, muy, muy cerca, ¿sí? Entonces, sea en un año, sea mañana, sean 20 años, cuando sea, lo importante es que Dios nos encuentre haciendo su voluntad, que Dios nos encuentre bien a todos, que al cristiano lo encuentre consagrado, que al que esté buscando a Dios, pues lo encuentre rápidamente, ¿no? Porque no es difícil. Al final solamente es que tú decidas. Muchos buscan y buscan, pero no tienen la intención verdadera de encontrarlo, porque no se quieren enfrentar a un Dios santo que exige cosas, como el no pecar. Entonces se quedan en el intento, se quedan en la búsqueda, pero jamás lo encuentran, ¿no? Entonces la intención pues es que tú encuentres a Jesús y te entregues a Él. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para su venida. Entonces Jesús termina este versículo de Mateo 24, y entonces vendrá el fin, contestando la pregunta de sus discípulos, que le preguntaban ¿cuándo será? Vamos a leer Mateo 24:3. Ahí los discípulos le preguntan, dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús empieza a darles esa respuesta. Los discípulos les decían, dinos, Señor, dinos, ¿cuándo será todo esto? ¿Cuándo será el tiempo del fin? Y entonces Jesús empieza a responderles y abarca un periodo de tiempo que va desde que él estaba con sus discípulos observando el templo hasta nuestros días. ¿Sí? ¿Cuándo será el tiempo del fin? Y entonces Jesús empieza a decirles que ese tiempo
iba a tener ciertas características, las cuales hemos estado estudiando aquí ya hace algunas semanas. Entre esas características de ese tiempo, vuelvo a repetir, desde que Jesús estaba con sus discípulos hasta nuestros días, Jesús se los describió que serían tiempos de engaño, tiempos de falsos cristos, de falsos profetas, tiempos de guerras, de rumores de guerras, tiempos de pestes, de hambres, de terremotos, tiempos de persecución, tiempos de odio, tiempos de mucha maldad, tiempos de tibieza para todos los cristianos. Jesús describe todo ese tiempo hasta nuestras fechas y da estas características. Y todo esto ha pasado a lo largo de la historia. Y todo esto está pasando ahora con mayor frecuencia, de tal manera que es visible, que todos nos damos cuenta que lo que está pasando ahorita en el mundo, todas estas profecías, todas estas características, vuelvo a repetir, convergen en este tiempo. Y dice Jesús, más los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Después de todas estas características, después de todo este tiempo, Él dice, más el que persevere hasta el fin será salvo. Nos habla de una perseverancia, una constancia en el camino de Cristo, en el camino de santidad, en el camino de la voluntad de Dios. Y si habla de una perseverancia es que tendrá dificultades, es que no será fácil, pero dice el que persevere hasta el fin. Quizás sea el fin de tus días, tú perseveraste, ¿no? Entonces la promesa está para ti si eres cristiano y moriste o mueres de alguna enfermedad, me refiero a sin ver a Cristo venir por su iglesia, ¿no? Porque podemos morir antes. Pero si tú estás en el camino, por el camino dice Dios que por más torpes que seamos no nos extraviaríamos, o sea, en el camino de la voluntad de Dios, en el camino de la santidad. Y a pesar de todas estas situaciones, tú mueres, la promesa es grande. Encontrarás la salvación, te encontrarás con Él, nos encontraremos en la eternidad, veremos a nuestro Dios, a nuestro Señor cara a cara, porque perseveramos, ¿sí? Es decir, las tentaciones, ahí están. Los problemas, ahí van a estar. Las angustias, ahí están. Las tribulaciones también. Porque Dios no promete quitárnoslas, nos promete ayudarnos. Porque el cristiano tiene a dónde correr. El cristiano sabe a dónde ir cuando está en medio de un problema. El mundo no. El mundo pide ayuda a sus semejantes. Pero el cristiano sabe a dónde. Porque tenemos una torre fuerte. Tenemos una roca que nadie la mueve. Tenemos el pronto auxilio. Tenemos nuestro socorro que es Jesús. Y a eso corremos todos los cristianos. Es decir, perseveramos a pesar de todas las situaciones, ¿no? Entonces Jesús nos da todas las señales. Y aparte nos dice, persevera. Porque a pesar de todo esto, es necesario que perseveres, que te mantengas, que seas constante, que no andes fluctuando en un cristianismo que a veces estás hasta arriba y luego estás abajo. Y luego vuelves arriba y luego te quedas en medio. Y luego vuelves a caer y luego vuelves a caer. No estás viviendo un cristianismo pleno, estás sobreviviendo en un cristianismo. Dios nos llama a un cristianismo pleno, confiando en Él, agarrados de Él. No que andemos fluctuando arriba y abajo, arriba y abajo, arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Falta de fe? ¿Falta de confianza? ¿Amamos más los deseos de la carne? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Dios nos manda a que perseveramos, a que seamos responsables, a que tengamos un compromiso no con el hombre, sino con Él.
Que cada uno de nosotros tengamos un compromiso firme con Cristo Jesús, porque la promesa es grande para todos. Entonces, Él, en su infinito amor, nos da todas estas señales para percibirnos. ¿Sí? Dice, y será predicado a todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin. ¿Sí? Son palabras dramáticas que nos habla Jesús y comienza, y por medio de todas esas señales les da la respuesta a los discípulos. Todo este tiempo de Jesús hasta nuestros días, todos estos siglos intermedios entre Jesús y nosotros, pues han sido tiempos de engaño y de confusión, ¿sí? Pero conforme va pasando más el tiempo, las tinieblas son más densas, la confusión es mayor, el engaño es mayor, ¿sí? Y de ahí la importancia de que estemos apercibidos, de que tomemos la vida eterna en serio, porque no es un juego. A veces nosotros la hacemos un juego y pensamos que no nos va a pasar, o que no vamos a morir ahorita, o que no voy a morir pronto. No sabemos, nadie sabe la hora en que vaya a morir. Entonces, por eso es necesario que estemos bien ante Dios, para que cuando venga la muerte a nuestras vidas, entonces nosotros estemos preparados y sepamos y tengamos la seguridad a dónde vamos a ir. Porque Dios nos da esa certeza de a dónde iremos si morimos, si estamos preparados o no. Después de que Jesús les dice cómo serán estos días, entonces Jesús empieza a hablar de un tiempo futuro, todavía más lejano a los discípulos, ¿no? Y entonces Jesús mismo les empieza a decir y les describe cuál será la señal del fin del siglo, es decir, la señal del final de los tiempos. Mateo 24, 15, por favor. Vamos a leer del 15 al 22. Dice, Mateo 24, 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:15, vuelvo a leer. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego entre paréntesis dice, el que lee, entienda. Aquí Jesús deja como si fuera un misterio, como que les revela algo entre líneas. Dice, el que lee, entienda. Esto nos lleva o nos debe de llevar a investigar, a indagar, a profundizar en lo que Jesús quiso decir. Nos lleva a eso. Nos motiva no solamente a tener una lectura superficial de la Escritura, sino nos lleva a escudriñar lo que Jesús quiso decir. El que lee, entienda. Si ya leíste, ahora hay que tratar de entenderlo. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Y eso nos lleva a la investigación, eso nos lleva a escudriñar aún más la Escritura, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no solamente debemos ser unos lectores de la palabra, debemos de ser escudriñadores de la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere que lea y yo entienda?
Lo que acabamos de leer, aquí Jesús emplea un lenguaje sombrío, donde está hablando de puras pestes, de puras situaciones difíciles. Está hablando de un tiempo de angustia que se avecina, como nunca antes se ha visto en la historia del hombre. Será un tiempo de gran angustia, de peligro sin precedentes para la humanidad. Un tiempo de sufrimiento desgarrador y asombroso, como nunca antes se había visto. Ha habido a lo largo de la historia muchos momentos difíciles, muchos momentos negros en la historia, pero ninguno como este que Jesús está profetizando. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Entonces el ángel Gabriel le decía a Daniel, es para dentro de muchos días, muchos, para el tiempo del fin. Y entonces le empieza a describir a este ser, a este personaje, ¿sí? Dice que se fortalecerá, versículo 24, mas no con fuerza propia. Quiere decir que detrás de este personaje hay alguien más poderoso que lo fortalecerá, que será el que está detrás de todo y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Él va a enfilar todo su armamento, todas sus fuerzas sobre un objetivo, el pueblo de los santos, los cristianos. Los israelitas también, que son el pueblo de Dios y creyeron y aceptaron a Cristo como el Mesías, porque hasta la fecha la mayoría de los judíos, la mayoría de los israelitas no tienen a Jesús como Dios. Ellos siguen esperando su Mesías. Y ahí es donde entrará el gran engaño. Ahí es donde entrará el anticristo y se hará pasar por su Mesías. Porque recordemos que en la Biblia ellos, los judíos, los israelitas, no aceptaron a Jesús. Ellos esperaban un rey poderoso políticamente y militarmente que los librara de la opresión de los romanos, que los viniera a dar libertad. Y Jesús no vino a eso. Por eso no lo aceptaron. Y hasta la fecha no lo aceptan. Y sí hay algunos que lo han aceptado y que han entendido que Él es el Mesías, del cual habla toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento. Entonces, contra todos los que sean el pueblo de Dios, el anticristo, enfilará todo su poder. Pero eso no debe llevar a temernos, porque entonces ¿en qué Dios confiamos? ¿O no tenemos un Dios poderoso? ¿O no tenemos un Dios que ya terminó con el enemigo y que ese enemigo ya está perdido? Entonces, nuestra confianza, a pesar de toda esta situación y de todas estas situaciones que se vayan a presentar, pues nuestra confianza es Dios, es Cristo. Porque Cristo no quiere que temamos y entonces no voy a salir de mi casa, porque quién sabe qué me vaya a pasar. Más bien que haga de Cristo mi fortaleza y entonces que pase lo que pase, porque será la voluntad de Dios y la aceptamos. Esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Ahí mismo en Daniel, ahora en el capítulo 11, versículo 31, dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora.
la cual citó Jesús. ¿Sí? Es importante entender, no está solo. Este personaje no va a estar solo. Este personaje va a tener tropas, va a tener soldados, va a tener un ejército, el cual va a usar para profanar el santuario, profanar la fortaleza y quitar el continuo sacrificio. Entonces, para que esto pase, pues tiene que existir un santuario y tiene que existir la fortaleza, ¿no? Y todos se cree que se refiere a la construcción del tercer templo. El tercer templo en Jerusalén. ¿Sí? Recordemos que fue el primer templo, el templo que construyó Salomón, el segundo templo que fue construido por los que se fueron a Babilonia, cautivos, y regresaron y empezaron a construir, pero que ese segundo templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Y de ahí para acá no ha habido otro templo. Tiene que estar el templo para que se cumpla esta escritura, y ahorita vamos a ver más profundamente, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que en la actualidad no existe el templo. Pero si hay una institución judía, que es, si mal no recuerdo, la institución del templo o un nombre parecido, precisamente que se ha encargado a través de mucho tiempo de recrear el templo, de preparar todo lo que lleva el templo, es decir, las vestiduras de los sacerdotes, los utensilios, todo lo que había en el templo y que Dios había consagrado para la utilización de todos los rituales que se hacían, de todos los sacrificios. Esa institución ha estado preparando todo eso a lo largo del tiempo. De tal manera que se dice que ya se tiene en pedazos, por llamarlo de alguna manera, de una manera prefabricada, el templo. Que nada más cuando sea el momento indicado, lo único que van a hacer es armarlo. Así se construyen en la actualidad muchas edificaciones, con elementos prefabricados. Y entonces se dice que están esperando el momento para la reconstrucción del tercer templo. Y entonces pueda venir esta profecía, que será el fin del tiempo. Lo que quiero decirles es que estamos a nada. Pareciera imposible que fuera reconstruido un tercer templo. ¿Por qué? Porque el tercer templo solamente se puede construir en un lugar dado por Dios. Pero ese lugar en la actualidad está ocupado por una mezquita musulmana. Entonces, pudiera ser pensar que es imposible quitar la mezquita para que entonces el templo sea construido. Eso implicaría una guerra inmediata, una guerra con los musulmanes, una guerra con el mundo islámico. Pero es ahí donde se cree que hará su aparición el anticristo. ¿Para qué? Para traer la paz entre musulmanes y judíos y arreglar todas las situaciones de este mundo, y entonces por eso el mundo lo seguirá y el mundo creerá en él. ¿Sí? Por los grandes logros que lograría o que va a lograr. Daniel 11:36 nos da una visión, otra visión de este personaje. Daniel 11:36 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo
se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Aquí nos dan más detalles de ese hombre, de ese personaje, ¿sí? Se ensoberbecerá, perdón por mi pronunciación, y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, su soberbia va a ser tan grande que no va a haber un Dios más grande que Él, y hablará maravillas y prosperará. Es importante, va a prosperar en todo lo que Él se haya dispuesto a hacer, en todo lo humano. Versículo 37 dice algo importante, dice, del Dios de sus padres no hará caso. Esto podemos entender que sus padres vienen de los judíos, ¿sí? Porque dice, del Dios de sus padres no hará caso. Por lo tanto, se cree que este personaje tiene que ser judío, ¿sí? Porque si no es judío, ¿cómo lo van a seguir el pueblo de Israel? Si el sacerdocio le fue delegado a Aarón y a su descendencia, ¿sí? De los levitas, entonces no pudiera ser un extranjero. Entonces dice, del Dios de sus padres no hará caso, se revelará al Dios de Israel. Y dice, ni del amor de las mujeres. Aquí es importante entender esto. Dice, ni del amor de las mujeres va a hacer caso. ¿Por qué lo cita? ¿Por qué nos es dejado esta escritura? ¿Por qué es importante que entendamos? ¿Por qué se nos dice, ni del amor de las mujeres va a hacer caso? Podemos entender que es un personaje homosexual. Pero si ese fuera el caso, yo quiero que tratemos de comprender los tiempos en los que estamos viviendo, donde la ideología de género la quieren meter desde el más pequeñito hasta el más grande, donde la ideología de género nos la están queriendo meter por todos lados, por la escuela, en la política, en tu trabajo, en todos lados. En todos lados se quiere que la gente reconozca la homosexualidad como algo permitido, como algo que es correcto, como algo que está bien, ¿no? Cuando la Biblia lo condena, cuando la Biblia habla del que se echa con varones, cuando la Biblia condena al afeminado, entonces la homosexualidad para Dios no es correcta. Sin embargo, por todos lados la están metiendo. Hay un canal, debo aclarar algo, yo no veo televisión, sin embargo, sí veo para fijarme en estas cosas. Hay un canal de televisión abierta, ¿sí? Y recalco, televisión abierta porque no tienes que pagar, cualquiera lo puede ver, ¿sí? Donde pareciera que ser homosexual es un requisito para que tú seas conductor o algo en ese canal, ¿sí? Donde ya no hay pudor, donde ya no hay moral, donde se dicen groserías fuertes en horario abierto, en la tarde, ¿sí? Donde no hay ningún respeto por lo moral. Ya olvidémonos de las cosas de Dios. Ya no hay pudor, ya no hay moral, ¿sí? Entonces, ¿qué están viendo? Ponen a personajes, ponen a personas, ahora le dicen con cierta orientación sexual, con cierta preferencia, ¿sí? A conducir programas que ve mucha gente, como si los pusieran de ejemplo, ¿sí? Eso solamente es un ejemplo de lo que está pasando. Yo creo que todos los aquí presentes hemos
tenido contacto con esa ideología porque está en todos lados. Está en la publicidad, está en los espectaculares, está donde sea. ¿Sí? Hay música basada en eso. Hay obras de teatro basado en eso. O sea, por todos lados te están bombardeando para que la homosexualidad sea bien vista y aceptada. ¿Para qué? Para que cuando este hombre, este personaje, llegue al poder, se manifieste, se dé a entender, la homosexualidad sea bien vista. Porque conforme a la Escritura, donde dice que él no tendrá amor por las mujeres, entonces su homosexualidad sea aceptada y bien vista. ¿Sí? Entonces, ¿estamos entendiendo cómo está el mundo? ¿Estamos entendiendo todo lo que está pasando no es casualidad? Esto de la ideología de género no tiene mucho tiempo. Es de unos años para acá, pocos años, pero ha incrementado tremendamente. Hay un interés oculto para los que no leen. Hay un interés sobrenatural para que la homosexualidad sea aceptada. Pero para los cristianos, pero para los que estamos en estas reuniones, para los que queremos ser cristianos e investigamos y leemos la palabra de Dios, pues la verdad nos ha sido revelada hace mucho tiempo, para que cuando pase todo esto que está pasando, nosotros estemos apercibidos y sepamos que se está cumpliendo al pie de la letra, y entonces corre a los pies de Cristo por si estás mal y arregla tu vida. Y si no estás consagrado, conságrate, hermano, conságrate, porque la eternidad es eterna, valga la redundancia. Y si no, y si estás en esa lucha todavía de que quiero, pero todavía no, de que sí quiero, pero todavía no es el momento, entonces decídete, porque te estás jugando la eternidad. Lo que te estoy tratando de decir es que los tiempos son manifiestos y todas estas señales se están manifestando tal cual. Tal cual. Esto nos debe de llevar a los pies de Dios. O al menos esa es la intención de Dios, que te apercibas, que te vuelvas a Cristo, que dejes de juguetear, que la eternidad es eterna, perdón la redundancia, pero es así, es eterna. Y a veces creemos que nuestra porción está aquí en este mundo. Todo esto se acabará, todo esto será destruido. Lo verdadero y lo eterno está con Él, está con Cristo. Esta profecía tiene un doble cumplimiento. Los teólogos, los estudiosos en general coinciden en que la primera referencia de estas profecías, de la abominación desoladora, señala al rey Seleucida Antíoco Epífanes IV, quien gobernó Palestina entre el año 175 y 64 a.C. Antíoco trató a Israel con tanta violencia y desprecio que ellos se rebelaron contra él. Cuando los israelitas quisieron reprimir esa rebelión, cuando Antíoco quiso reprimir esta rebelión de los israelitas, sus fuerzas militares, entraron al templo que todavía estaba de pie, al segundo templo, y suspendieron los sacrificios regulares, levantaron un ídolo o un altar para Zeus, y al parecer ofrecieron cerdos como sacrificio. Esto es una abominación porque es idolatría y trae desolación porque contaminó el lugar santo
en el corazón de Israel, en el altar de Dios. Este fue un acto de abominación, de desolación. ¿Sí? Entonces, no puede ser tampoco el cumplimiento total de la profecía, puesto que Jesús la cita 165 años después de Antíoco Epífanes. Jesús la vuelve a citar. Que cuando pasara esa abominación, entonces vendría el fin. ¿Sí? Entonces, antes de Jesús pasó esto terrible con Antíoco Epífanes. Quita los sacrificios, los cuales venían haciendo los israelitas a lo largo de su historia, los quita, hace una estatua a Zeus y entonces sacrifica cerdos en el altar. Esto fue una abominación. Y algunos creen que esto fue un cumplimiento parcial. Pero ahora falta la otra parte, la que citó Jesús, la abominación desoladora que cita Jesús. ¿Sí? Dice Mateo 24:15, vuelvo a citar 24:15 de Mateo, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces vendrá el fin. Esta profecía, entonces, entendemos que tiene dos cumplimientos. La primera con Antíoco Epífanes y la segunda, que es la que esperamos, es en el tiempo del fin. Todos estos pasajes concuerdan con un hombre, una venida de un hombre que va a aparecer en los últimos tiempos. Hay más referencias hasta de este hombre en las Escrituras. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya veíamos estos versículos en semanas pasadas. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí vemos otras características de ese hombre. Se le llamará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vuelvo a repetir, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí Pablo ya es más específico. Aquí ya Pablo nos está diciendo que este personaje va a obtener la adoración del pueblo judío. De tal manera que se va a sentar en el templo, y allí en el templo, ahí él mismo se va a proclamar como Dios, esperando la adoración no solo del pueblo de Israel, sino de toda humanidad. Algunos dicen que por los tiempos que estamos viviendo, este personaje ya está entre nosotros. Está esperando el momento para manifestarse. Algunos han dicho que es Hitler, otros dicen que Hitler es solamente una figura de ese anticristo, pero que no fue el anticristo, puesto que ya está muerto. Algunos piensan, hoy en la actualidad, que puede ser Trump, que puede ser Elon Musk, ¿no? El hombre más rico del mundo. La verdad es que solamente Dios sabe quién es. Pero todo se está dando para su pronta manifestación. ¿Sí? Vemos las guerras, también hemos hablado de ello, de las guerras entre Rusia y ¿cómo se llama el otro país? Ucrania, perdón, donde
donde se esperaba que se desatara la Tercera Guerra Mundial. Pero no sé si vieron en estos días que el presidente de Ucrania se entrevistó con Trump y que discutieron delante de todos los medios. Trump dejando a Ucrania, un aliado suyo. Trump cobrándole el armamento que le ha enviado. ¿Saben cómo lo quieren cobrar? Por medio de los recursos de Ucrania, los recursos naturales. ¿Sí? Entonces, toda la Unión Europea le da el respaldo a los ucranianos. ¿Qué vemos? Estados Unidos deja sola a Ucrania y entonces Europa abraza a Ucrania y eso los va a llevar a una confrontación muy probablemente con Estados Unidos. Y también vemos que Estados Unidos está con Rusia después de que estaban en contra. Todo se está acomodando para que estemos o crearnos una confusión. Pero lo que vemos es que los tiempos son malos, que el que se supone que era bueno ahora ya no es tan bueno, que el que se supone que estaba protegido ahora ya no está protegido, que el que se supone que era el malo y el invasor, pues ahora ya no es el bueno, ya no es el invasor, ahora es parte de la bondad de un sistema político. ¿A dónde nos está llevando todo esto? A una confusión, a un engaño que es necesario que pase. Es necesario que los tiempos sean difíciles para que entonces surja este personaje y venga a traer una paz ficticia, parcial. Y entonces el mundo se postrará ante él porque es la persona que trajo la paz en medio del caos, en medio de la confusión. Entonces, todo esto se está dando, todo eso estamos nosotros siendo testigos de lo que está pasando. Apocalipsis 13, versículos 5 al 8. Apocalipsis 13, versículo 5, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ahora Juan, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, describe ese personaje. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es importante esto. ¿Quiénes lo van a entronizar? ¿Quiénes los van a adorar? ¿Quién va a adorar? ¿Quién le va a dar el poder a ese personaje? Dice: a los que no están inscritos en el libro de la vida. Los que no perciben, los carnales, los que no viven una santidad, los que creen estar bien y basan su salvación en obras, pero que no tienen por Dios, Señor y Salvador, a Cristo Jesús. Todos esos que no estén inscritos en el libro de la vida, todos esos que no se han arrepentido, todos ellos, todos los que no le han pedido perdón a Dios, son los que van a ser engañados. Y van a poner a este personaje en un trono y lo van a reconocer como Dios. Y lo van a hacer su Dios y lo van a adorar. Sin embargo, también la Escritura nos dice
que aún los cristianos, ellos, algunos, serían engañados. Entonces, es importante que estemos bien agarrados de Cristo. Es importante que estemos consagrados a Cristo, porque si no vamos a ser engañados. Porque si no, vamos a ser parte de este sistema que va a poner al anticristo a gobernar el mundo entero. Y no vamos a decir nada. Los que no están inscritos en el libro de la vida, los que no son salvos. Entonces es importante que estemos en el camino. Es importante que nos arrepintamos, que le pidamos perdón a Dios y que vivamos limpia, pura y santamente. Que tengamos a Dios no solo como un Dios lejano, sino que tengamos a Dios como un Dios interno que mora en mi corazón y es el que mueve todas las intenciones de mi corazón, todas. No solamente allá que esté Dios, pero que yo viva aquí conforme a mi voluntad, conforme a mis deseos, conforme a mis pasiones, conforme a mis necesidades, sino que Jesús mismo more aquí. Y Él dice en Apocalipsis 3, dice, estoy tocando a tu puerta. Estoy tocando a tu puerta. Cada predicación, cada palabra que te es dada, cada persona que te habla de parte de Dios, es Dios mismo tocando a tu corazón. Tocando. ¿Para qué? Para que le abras. Y dice, la promesa es grande, dice, para que yo entre y more y cene contigo. Para que yo tenga una relación íntima contigo. Dios está en el cielo, pero Dios quiere estar en tu corazón. Y solamente si Dios mora en tu corazón vas a ser capaz, no por ti, por Él, porque Él mora en ti, de soportar todo lo que viene. Solamente llenos de Jesús vamos a poder perseverar. Pero si no, si somos descuidados con nuestra salvación, si somos descuidados con el gran milagro que Dios hizo, salvándonos, perdonándonos del pecado y la maldad, si lo tenemos en poco y entonces lo carnal empieza a superar lo espiritual y entonces me empiezo a fijar en las circunstancias, me empiezo a fijar en mis problemas, en mis situaciones y entonces dejo de mirar a Cristo, el cristiano se empieza a deslizar poco a poco. O cosas que son lícitas, ¿no? Por ejemplo, las hermanas mayores, los hermanos mayores que toman la cuidanza de sus nietos y descuidan las cosas de Dios. Dios no nos mandó a cuidar nietos, Dios nos mandó a perseverar en una relación personal entre yo y Él, a costo de cualquier costo. Porque dice la Escritura que si amo más padre, madre, hijo, hermanos, entonces no puedo ser discípulo. Entonces amo mucho a mis nietos y por eso me quedo a cuidarlos y no vengo a las reuniones. ¿Estoy amando más a Dios o a la familia? ¿Quién va a perseverar? ¿Quién va a llegar al final? Quien ponga a Dios por sobre todas las cosas. Todas las cosas, todas las personas, todas. Porque si no, entonces, si yo amo más a mi familia, pues entonces, ¿busco estar toda una eternidad con mi familia o busco una eternidad con Dios? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? Y la Escritura es bien clarita. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Todo lo demás, dice. Pero la clave está en buscar primero a Dios.
Vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí. Es más larga y si Dios permite, la concluimos en 8 días. ¿Sí? Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una oración y damos por terminada la reunión de hoy. Padre, pues gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a meditar, ayúdanos a reflexionar, ayúdanos a entender que los tiempos son malos, Señor Jesús. Padre, carga nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a tener un compromiso contigo, Señor, porque los tiempos son malos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias por tu palabra. Amén. Hemos terminado, Dios los bendiga y si Dios permite el próximo domingo terminamos esta enseñanza. Dios les bendiga a todos.